Muy buenas tardes, nosotros somos los estudiantes de la Universidad Iberoamericana y este es un video para la práctica 7 de la materia de laboratorio en circuitos 1. Primero vamos a empezar mostrando el circuito. Esto es lo que tenemos que resolver. Lo que tenemos que hacer para esta práctica, que es la número 7, vamos a sacar el voltaje de Thevenin aquí y luego vamos a seguir con la corriente de Norton. Esto para poder sacar una resistencia equivalente y poder reducir este circuito a lo más simple que podamos. Primero empezaríamos nombrando nuestras mallas en el circuito. Aquí nombramos como la malla 1, aquí tenemos la malla 2 y tenemos la malla 3. En todas va a haber todas van a soltar voltaje. Y gracias a la ley de Ohm, que nos dice que voltaje es igual a corriente por resistencia, nosotros vamos a formular todos los elementos para que nos saquen un voltaje. Así que empezamos con la malla 1. Empezamos por el elemento de la fuente, que es de 3 volts, y ese como ya está en voltaje, nada más lo ponemos en la ecuación como -3. Este -3 es porque en la fuente, como nosotros dibujamos el sentido, está entrando por el negativo. Y siguiendo la regla de oro, sabemos que tenemos que ponerlo como negativo si este no entra por el positivo. Así que lo dejamos como -3. Después nos seguimos al siguiente elemento, que es el de 1.5K. Este lo vamos a multiplicar por lo que es la corriente 1 menos la corriente 2. Esto porque está compartiendo la corriente que hay en estas dos mallas. Eso significa que la diferencia va a ser el voltaje que hay aquí. Y lo ponemos como está aquí. 1.5 por I1 menos I2. Ahora seguimos al de 2.2K. Y esta nada más está tomando la corriente 1, no está compartiendo ninguna otra malla, así que la pasamos como es, en 2.2K por I1. Esto de nuevo para que podamos sacar un voltaje, siguiendo la ley de Ohm. Ahora, seguimos con la de 3.3K, que está en la malla 1 y en la malla 3. Entonces, lo que tenemos que poner para la ecuación, ponemos la resistencia por la diferencia de esas dos mallas, que sería la malla 1 y la malla 3. Bien, y ahora todo esto va a ser igualdad a 0. Esto gracias a que la ley de Kirchhoff nos dice que todo lo que corre por una malla, su sumatoria va a ser 0. Entonces lo dejamos como 0. Y empezamos a desarrollar por todo esto para llegar a una ecuación más básica. Esta nos quedó como 7K por I1 más 1.5K por I2 menos 3.3K I3 igual a 3. Y esta sería nuestra primera ecuación con 3 variables. Luego nos pasamos a la segunda malla, que tiene igual el elemento de voltaje, pero con el sentido que dibujamos aquí, va a pasar por el positivo, por el más y va a salir por el menos. Así que lo vamos a poner como un positivo, como lo enseñamos aquí. Y seguimos con la ley de Ohm y vamos a este elemento y está compartiendo mallas con la 2 y la 3. Eso quiere decir que lo vamos a multiplicar por la diferencia de estos dos, como lo mostramos aquí. Ahora nos pasamos a la de 10K y hacemos lo mismo, pero esta nada más está compartiendo mallas con la segunda, no está compartiendo mallas con ninguna otra, así que lo pasamos así como está aquí. Y nos pasamos después a la de 1.5, que sería la última. Y igual, está compartiendo con la 2 y la 1, así que va a ser la diferencia de 2 y 1 multiplicada por esta, como lo mostramos aquí. Ahora, todo esto lo desarrollamos
y igual va a estar igualado a 0, y ya desarrollada nuestra ecuación nos queda como 1.5k y 1 más 13.5k y 2 menos 2k y 3 es igual a menos 3. Y por último llegamos a la tercera malla, que sería esta. Empezamos por la fuente de voltaje que está pasando por el positivo según nuestro sentido, así que lo ponemos como positivo, como demostramos aquí en la ecuación. Después llegamos a un K. Esta no está compartiendo mallas con ninguna otra que no sea la malla 3, así que la dejamos así como I3. Después pasamos a 2K y esta comparte mallas con 3 y con 2, así que multiplicamos por su diferencia, como lo tenemos aquí. Y después pasamos a 3.3 y de ahí todo lo multiplicamos por su diferencia, que sería I3 menos I1, como lo tenemos aquí, I3 por I1, y esto va a ser igualado a 0. Y de nuevo desarrollamos para que esta nos puede quedar una ecuación más simple, la cual sería en este caso menos 3.3k y 1 menos 2k y 2 más 1.3k y 3 es igual a menos 7. Ahora, esto lo podemos meter en una matriz. Por ejemplo, nosotros usamos la aplicación de MATSOL, que está disponible para los celulares, y nos quedan las corrientes. La corriente 1 nos da un total de menos 3.57 por 10 a la menos 4 amperes. Y 2 igual nos da menos 4.76 por 10 a la menos 4 amperes. Y I3 nos da 0.0144 amperes. Ahora, para sacar el voltaje de Thevenin, que es el que tenemos aquí, como vemos que lo que cortamos aquí está en paralelo con el de 10K, la regla nos dice que todo lo que esté en paralelo va a tener la misma caída de voltaje. Esto quiere decir que el voltaje que haya en 10K va a ser el mismo que el voltaje de Thevenin. Entonces, de nuevo regresamos a la ley de Ohm para sacar que el voltaje de Thevenin va a ser igual a la corriente 2. Esto es porque 10K está compartiendo nada más con la corriente 2. Su corriente nada más sería esa, y multiplicado por las mismas 10K. Y esto nos va a dar nos va a dar igual a menos 4.76 por 10 a la menos 4 por 10.000, ya que es corriente por resistencia, y eso nos va a dar igual a 4.76 volts. Esto sería nuestro voltaje de Thevenin, que más adelante en la práctica vamos a demostrar que esto sí nos salió. Ahora, esto nos lleva a un circuito totalmente reducido, donde usamos las resistencias equivalentes, que es de 1.5K, y la fuente con el voltaje de Thevenin, que sería 4.76 volts. Ahora, también esto va a ser igual al circuito que tenemos aquí, es un equivalente. Y también vamos a saber que la caída de voltaje aquí y aquí, como tiene de 1.5 los dos, va a ser la mitad exactamente para los dos. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí va a haber una caída de voltaje de 2.38 y igual aquí, que es un valor igual de 1.5K, va a tener va a ser el voltaje de Thevenin sobre 2. Lo que vamos a hacer en este circuito va a ser sacar la corriente de Norton, esta que se encuentra en este lugar. Ahora, nosotros para este circuito, que es exactamente igual, lo único que está cambiando es que estamos buscando corriente en vez de voltaje. Pues vamos a suponer que estas mallas, las ecuaciones que tuvimos aquí, van a ser
en dos mallas van a ser iguales, la cual en este caso sería la malla 1, que la tenemos exactamente igual que aquí, que sería la malla 1 también, y la malla 2, que sería igual a la malla 3. Esto fue porque cambiamos el número de mallas en los circuitos, pero no tiene nada que ver con, no va a salir ningún error con esto ni nada. Solo que ahorita tomamos estas dos mismas ecuaciones y ahora la nueva que vamos a resolver va a ser la malla 3. Ahora tenemos que tomar en cuenta que este de 10K no se va a poder tomar en cuenta, ya que al momento de ver que esto está cerrado, esta resistencia, toda la corriente se va a ir por acá, ya que aquí no hay oposición alguna y aquí tenemos esta resistencia. ¿Esto qué quiere decir? Que 10K no va a tener ningún valor ni de corriente ni de voltaje. Entonces pasamos a lo que es la resolución por mallas. Ya nada más sacaríamos la malla 3 y tenemos la fuente de voltaje de 3 volts. Ese la sumamos a la resistencia de 1.5 por la diferencia de estas dos, que sería la 1 y la 3, como lo mostramos aquí. Y la de 2K, que está justo aquí, va a ser multiplicada por la resistencia de aquí, por la malla de aquí y de aquí. Sería, como lo ponemos aquí, I3 menos I2, I2 menos I3. Todo esto es igual a 0. Y entonces ya nada más simplificamos y nos queda esta ecuación de menos 1.5K por I1 más 3.5K por I2 menos 2K por I3 es igual a menos 3. Ahora, estas tres ecuaciones las metemos de nuevo en la aplicación llamada MathSol para resolver nuestras matrices. Tenemos tres ecuaciones con tres incógnitas y nuestros resultados salen como aquí. Ahora, como estamos buscando la corriente de Norton, no ocupamos multiplicar por nada ni dividir por nada, nos da directamente la corriente que está aquí, que sería la corriente de la malla 2. Entonces, esto nos dice que nos va a dar menos 0.00339 milis. Ahora, perdón, estos son amperes. Ahora, esto sería igual a 3.39 miliamperes. Y lo cual es lo que tenemos aquí. Tenemos que la corriente de Norton es igual a I2, lo cual es igual a 3.39 miliamperes. Ahora, por ley de Ohm, sacamos que el voltaje de Thevenin sobre la corriente de Norton es igual a la resistencia de Thevenin. Entonces sustituimos valores, ponemos el 4.76 que sacamos de voltaje de Thevenin sobre el 3.39 milis que sacamos de corriente de Norton, y esto nos da una resistencia de 1404.12 ohms. Pero al momento de lo experimental, nosotros solo podemos conseguir una de 1.5K, lo cual sería lo más aproximado que podemos. También tenemos que tomar en cuenta eso para el error que fuéramos a sacar en lo experimental. Y el circuito equivalente sería este. Sería una fuente de corriente de 3.39 miliamperes en paralelo con las dos resistencias de Thevenin, que sería 1.5 y 1.5. Ahora aquí la corriente va a ser dividida sobre 2, igual como teníamos en el voltaje, solo que ahora va a ser con corriente. Para lo experimental, lo que tenemos que hacer es armar el circuito con todas sus resistencias y empezamos
a medir las fuentes. Esta sería la fuente de 3 volts, que lo marcaría en el multímetro, 3.01, y de 7 volts, que sería de aquí hasta acá, y el multímetro marca como 7.01. Ahora esto lo vamos a empezar por esta resistencia, que es la de 10K. Vamos a medirla en paralelo y eso nos debería dar el voltaje de Thevenin. Así que lo checamos y vemos que nos da 4.84, que está bastante aproximado a lo que nos salió en el simulador con 4.77. El error puede ser debido al valor de las resistencias, el error o el ruido que causa la fuente. Ahora, esto lo cambiamos de aquí, lo cambiamos al ojo blanco para poder medir en amperes. Le damos Shift DCB y ahora nos está marcando en amperes. Ahora con esto vamos a comprobar la corriente de Norton. Nos debería de dar un aproximado a 3.39 miliamperes. Entonces lo checamos, lo medimos aquí en la resistencia de 10K y vemos que nos da 3.42 miliamperes. Esto está bastante cerca con lo que nos dio aquí en la simulación con 3.39 miliamperes. Ahora para el circuito lo que hicimos fue añadir un circuito más, que es la resistencia que hallamos nosotros, la resistencia de Thevenin, y la pusimos en paralelo con la de 10K. Ahora para sacar la corriente vamos a tener que romper este circuito de 1.5K, sacarlo de este nodo y ponerlo nuevamente en un nodo diferente. Y con el multímetro checamos cuál es la corriente en la comprobación del circuito equivalente. Añadimos esta resistencia, que fue el valor que nos dio al momento de sacar la resistencia de Thevenin, y la ponemos, en este momento está en paralela con la de 10K, pero como vamos a medir la corriente que está saliendo de aquí, vamos a sacar esta resistencia del nodo y la ponemos en otro diferente y lo medimos con el multímetro para poder checar la corriente que existe aquí, la cual nos marca 1.66 miliamperes, lo mismo que nos marca aquí en el simulador. Y también ahora lo que queremos sacar es el voltaje. Para esto tenemos que volver a poner otra vez en paralelo nuestra resistencia de 1.5K y el multímetro lo movemos de nuevo para medir voltaje. Lo cambiamos y medimos el voltaje que hay aquí, que sería el voltaje de Thevenin en la resistencia equivalente. Nos da 2.49 volts, que es bastante cercano a lo que nos salió en el circuito equivalente de 2.38, que sería este. También podemos notar que es exactamente la mitad de lo que nos dio aquí y aquí.